Muy buenas noches. Esta videoconferencia es sobre el tema y el problema de investigación. Es una videoconferencia complementaria a los temas que tratamos en el primer encuentro. Y también es una videoconferencia que tiene por objeto ampliar y responder las dudas en cuanto a la selección del tema y al planteamiento del problema. Pues inicialmente estuvimos compartiendo en el primer encuentro acerca de los pasos básicos para seleccionar el tema de investigación. Entonces habíamos dicho que, primero que todo, el investigador debe responder a esos interrogantes. ¿Es de interés el tema? ¿Existe información? ¿Dónde está esa información? ¿Y qué resultados puede traer la investigación? Nuestros temas los vamos a limitar a la contabilidad y a las finanzas. Y debemos tener unos conocimientos previos del tema que nos permita seleccionarlo, porque si fuera el caso que no conocemos nada del tema, acerca del tema, será muy difícil saber qué parte de ese tema será el que vamos a estudiar. Por eso el investigador debe documentarse, por eso el investigador puede acudir a expertos que le ayuden a delimitar el objeto de conocimiento, que le ayuden a delimitar el tema, y después de esto el investigador define el tema y un título preliminar para la investigación. Luego de que ya tenemos el tema, bueno, sin embargo, esta presentación que les estoy mostrando es del libro Metodología de la Investigación de Carlos Méndez. Lamentablemente este recurso, este libro de Carlos Méndez no lo tenemos en la universidad ni tampoco en la biblioteca virtual. Sin embargo, pues esta presentación contiene casi el 80 o 90% de este libro de Carlos Méndez. Acá pues unas pautas adicionales que nos ayudan a seleccionar el tema. Voy a cerrar este micrófono que de pronto a alguien se le haya olvidado. Listo. Entonces, ahora, apenas termine la videoconferencia, les comparto un enlace donde pueden consultar esta presentación que estamos observando y pues también les comparto el video. Ahora, adicionalmente a lo que ya dijimos y vimos en clase, pues una guía adicional es la siguiente. Preguntarse, por ejemplo, qué temas son los que más le interesan y hacer una lista con estos temas. Sobre esos temas que más le interesan, usted empieza a pensar qué teoría o empieza a buscar teoría relacionada con el tema, o sea, consulta bibliográfica. Como dice acá, usted puede acudir a una biblioteca. Además de esto, podemos buscar en las bases de datos de la biblioteca institucional y podemos buscar en los libros electrónicos de la biblioteca institucional. Puede solicitar ayuda de un experto, un profesor, por ejemplo, alguien de su trabajo, y así entonces usted organiza una lista preliminar con toda la bibliografía. En la medida que la bibliografía sea difícil de obtener, en la medida que usted encuentre muchos obstáculos y que sea difícil acceder a la información, pues probablemente ese tema sea muy complejo y no sea un buen tema para iniciarse en la investigación. Probablemente, teniendo mayores destrezas, pues podría retomarlo después, pero inicialmente sí necesitamos un tema del cual se disponga información. Y bueno, ya después de que tenemos toda esa bibliografía, empezamos a pensar en el ámbito espacial, es decir, empezamos a pensar en la incidencia que ese tema puede tener en una empresa, en una organización, en una sociedad, en un municipio, en un departamento, en un país. O sea,
en cuanto a los límites de ese tema. Bueno, y así, finalmente, tendrán un tema. Ahora, complementario, este libro es muy interesante porque tiene ejemplos de administración. Esos son temas de administración, posibles temas de estudio. Tiene ejemplos de economía en el desarrollo del libro y también tiene, lógicamente, ejemplos de contabilidad. Esos son algunos ejemplos de temas en contabilidad, adicional a los que les propongo en el aula virtual. Algunos de esos temas están acá también. La implementación de sistemas de costos o la implantación de sistemas de costos, los procedimientos de auditoría interna, análisis y evaluación de modelos de presupuestos, sistemas contables, de pronto ya con la implementación de las NIF, tal vez esto no tenga mayor relevancia, valuación o valoración de activos, la contabilidad pública, por supuesto, y el marco legal de la presentación de estados financieros, que tiene que ver pues con todo el marco jurídico. Ahora, recuerden que en clase estuvimos desarrollando esta estructura para presentar el problema de investigación. Un primer momento, planteamiento del problema, seguido de la formulación del problema y finalmente la sistematización del problema. Ahora, ese planteamiento del problema, allí vamos nosotros a identificar síntomas y causas, es decir, vamos a identificar por qué la situación que deseamos estudiar es un problema. O sea, cómo se hace visible ese problema. Se hace visible por medio de los síntomas. ¿Y qué genera ese problema? ¿Cuáles son las causas de ese problema? Trataremos de identificarlas, porque eso más adelante nos va a ayudar a proponer soluciones. También vamos a identificar situaciones futuras que se podrían presentar si no solucionamos el problema, es decir, un pronóstico. Si el problema persiste, si al problema no le encontramos una solución, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar dónde? En esa organización, en esa sociedad, en ese municipio, en ese departamento, dependiendo del ámbito que tenga la investigación, ¿cierto? Y algo muy importante que va a guiar al investigador es la formulación del problema, es decir, la pregunta de investigación. La formulación del problema es plantear una pregunta tal que el investigador necesita hacer la investigación para resolver la pregunta. Es decir, que si la pregunta es una pregunta sencilla, es una pregunta que se puede responder, que el investigador sabe la respuesta, pues lógicamente esa pregunta no requiere una investigación. Lógicamente esa pregunta no es la pregunta de investigación. Es una pregunta que cuando usted selecciona el tema, desea saber algo en particular y lo va a lograr desarrollando la investigación. Recuerden que ustedes van a hacer es la propuesta de investigación. No se trata de entregar resultados de la investigación. A lo largo de la carrera usted tendrá oportunidad de ir avanzando en esa propuesta y dependiendo del momento en el que usted se encuentre más adelante en la práctica empresarial o en la opción de grado, pues podrá retomarla. Por eso es indispensable que el tema de investigación que seleccionen les guste, les apasione, para que sigan alimentando ese conocimiento que ahora inicialmente empiezan a tener. Entonces la idea es que el tema sea de su agrado, les guste bastante y lo sigan desarrollando de ahora en adelante. Luego de tener esa pregunta de investigación, que es una pregunta compleja, vamos a plantear unas subpreguntas que se llama la sistematización del problema. Esas subpreguntas me van a ayudar a responder la pregunta de investigación.
Esas subpreguntas me van a llevar a respuestas de temas específicos y esa suma de respuestas de temas específicos me va a llevar a responder la gran pregunta general, la gran pregunta de investigación. Acá, pues, en el libro de Carlos Méndez, Metodología de la Investigación, pues encontramos otras pautas para identificar síntomas. Entonces les pido que estudien estas diapositivas. Ya sabemos que los síntomas son hechos o situaciones que se observan al analizar el objeto de investigación. Bueno, por ejemplo, síntomas son los que están acá. Un síntoma es la planeación deficiente en la gran empresa. Eso demuestra que, o eso muestra que hay un problema. Otro síntoma que muestra que hay un problema es deficiencias en la planeación a mediano y largo plazo. Tercer síntoma, toma de decisiones sobre la marcha de los acontecimientos sin un previo análisis de las variables internas y las externas. Acá están hablando de síntomas de un problema. Luego, las causas, cómo se origina ese problema y un pronóstico. ¿Qué va a pasar si la empresa no soluciona ese problema? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, pronóstico 1. La empresa no aprovechará las oportunidades del entorno ni sus fortalezas. Esas oportunidades que va a tener, que se le pueden presentar en el mercado, no podrá aprovecharlas por ese problema que no ha solucionado. Precisamente, solucionar el problema le va a generar una serie de beneficios. Un control al pronóstico, acciones por las cuales el investigador puede anticiparse y controlar las situaciones identificadas en los síntomas, en las causas y en el pronóstico. Bueno, veamos los ejemplos. Un ejemplo de administración. Voy a fijarme en el chat. Bueno, al final hacemos las preguntas por medio del chat. Entonces, un ejemplo de la formulación del problema. Acabamos de mirar un ejemplo de las síntomas, causas, pronóstico. Ahora veamos un ejemplo de la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es la pregunta que genera precisamente la investigación. Ejemplos en administración. Formulación del problema. ¿Cuál es la relación entre planeación estratégica y éxito empresarial en la industria colombiana? Fíjese que es una pregunta bastante compleja. O sea, las relaciones que existen entre la planeación estratégica y el éxito empresarial. O sea, ¿qué repercusión tiene la planeación estratégica? ¿Qué papel de importancia tiene la planeación estratégica en el éxito empresarial? Pero no en todas las empresas, no, en las empresas industriales, ¿cierto? Las empresas que transforman las materias primas, las empresas del sector industrial o manufactura. En Colombia es una pregunta muy compleja. Ahora, para poderla responder, necesitamos sistematizarla. Es decir, redactar otras preguntas que me lleven a aspectos particulares que sumando esos aspectos particulares, es decir, las respuestas de las subpreguntas, me lleven a responder la pregunta de investigación. Entonces, si la formulación del problema es esta, ¿cuál es la relación entre planeación estratégica y éxito empresarial en la industria colombiana? Tenemos acá 3 preguntas de sistematización. Generalmente son 3 o 4 preguntas, subpreguntas. Una pregunta de formulación y 3 o 4 preguntas de sistematización. Bien, entonces la primera pregunta de sistematización es, ¿cómo incide la planeación en el desarrollo de la empresa? Primero hay que saber esto. Segundo, ¿qué factores del entorno afectan la planeación estratégica de la empresa? Tercera pregunta, ¿de qué manera afecta al proceso de toma de decisiones la falta de información apropiada? Ejemplo de administración, ¿cierto? Ejemplo de economía.
Formulación del problema. ¿Qué factores influyen en la determinación del grado de desarrollo de la empresa local? ¿Cierto? Una pregunta que requiere una respuesta. No, la respuesta no es obvia, ¿cierto? ¿Qué factores influyen en la determinación del grado de desarrollo de la empresa local? Para esto tenemos unas subpreguntas que nos van a ayudar a responder la pregunta principal. ¿Cuál es la influencia del comercio exterior en el grado de desarrollo de la empresa? ¿Y cómo influye la estructura del mercado interno en dicho desarrollo? En la formulación de la pregunta de investigación, el investigador parte de unos supuestos. Implícitamente, esa pregunta de investigación tiene unos supuestos. O, o el investigador debe suponer alguna situación. Por ejemplo, analicemos esta pregunta. Cuando la pregunta de investigación, volvamos a la anterior, cuando la pregunta de investigación es ¿cuál es la relación entre planeación estratégica y éxito empresarial en la industria colombiana? El investigador está suponiendo que la planeación estratégica tiene algo que ver con el éxito empresarial. Puede que al realizar su investigación encuentre que no hay ninguna relación, pero él, para comenzar la investigación y en la redacción de la formulación del problema, él parte de algún supuesto. Por eso es que él necesita conocer del tema, documentarse, buscar bibliografía, hablar con un experto, porque precisamente él va a partir de unos supuestos, de unas hipótesis. En el ejemplo de economía, ¿qué factores influyen en la determinación del grado de desarrollo de la empresa local? Aquí también hay unos supuestos. O sea que es que el desarrollo de la empresa local no se hace de la nada. Hay algo, hay unos determinantes, hay unas causas, unas circunstancias que hacen que la empresa local se desarrolle. Él está suponiendo que algo tiene que pasar, eso no es mágicamente. Y el ejemplo de contabilidad. Formulación del problema. ¿Cuál es la relación entre el sistema de contabilidad y el desarrollo actual de la empresa local? Esa es una pregunta de investigación, así como ustedes tendrán su propia pregunta de investigación. Para resolver esta pregunta, o para ayudar a resolver la pregunta, hacemos la sistematización del problema, las subpreguntas. ¿Cuáles son las características de los sistemas de información y control en la empresa local? ¿Y a qué problemas se enfrentan los sistemas contables de dicho tipo de empresa? A otro par de preguntas que me ayuden a resolver esta pregunta inicial. Luego de esto, el documento continúa con los objetivos de la investigación, después la justificación de la investigación, luego tendremos el marco de referencia. Hasta ahí llegará nuestra propuesta de investigación. Entonces ahorita, como les dije, les voy a compartir el enlace donde pueden descargar estas diapositivas para repasar lo que hemos visto y que les sirva para la primera entrega. La primera entrega es selección del tema y el planteamiento del problema. Y ya para el próximo encuentro hablaremos de los objetivos y la justificación. Pueden ir adelantando parte del trabajo, reflexionando a partir del contenido de estas diapositivas y el contenido del material, el contenido del aula virtual. Las lecturas recomendadas, en especial el libro de Roberto Hernández Sampieri. Ahora utilicemos el chat si tiene alguna pregunta y aprovechamos el tiempo que tenemos en la videoconferencia para responderlas por medio del chat. Evitemos utilizar el micrófono, por favor. Preguntas. Listo. Mientras que van redactando las preguntas, les invito a que esta primera entrega
que es para el próximo fin de semana, estén totalmente seguros y decididos del tema de investigación. Porque lo que viene más adelante en la segunda entrega es toda la parte de la revisión bibliográfica, el marco teórico, el marco teórico, el marco conceptual, el marco espacial, el marco legal. Y entonces eso nos va a llevar a meternos obligatoriamente en una serie de lecturas, bastantes lecturas. Y entonces tiene que ser de un tema que nos agrade. Bueno, vamos a mirar las preguntas. Primera pregunta, ¿es similar a un árbol de problemas? ¿Se podría hacer así? Supongo que la pregunta tiene que ver con la formulación del problema, o sea, con la pregunta de investigación. No es similar. No es similar porque es que para nosotros, lo más importante es la pregunta de investigación. Y la sistematización no son preguntas que se derivan de esa pregunta principal. O sea, no son preguntas, digámoslo, que se derivan o que son consecuencia de esa pregunta principal, sino más bien que esas preguntas o esas subpreguntas me van a ayudar a responder la pregunta principal. O sea, no son preguntas adicionales que están surgiendo como consecuencia de la pregunta principal, sino que son preguntas que me van a mí ayudar a resolver la pregunta central. Pues se parece a un árbol de problemas, pues por la forma, ¿no? Tengo una pregunta inicial y de ahí se derivan otras preguntas y de ahí en adelante se podrían derivando más y más preguntas, o sea, ponerle más ramas a ese árbol. Pero si lo quiere ver como un árbol, sería solamente con una rama de las subpreguntas. Bueno, me preguntan por acá si un ejemplo de contabilidad y comercio en el exterior. Pues realmente ese ejemplo en particular no está en estas diapositivas y es difícil encontrarlo en un libro. ¿Cuál es la mejor fuente de información para buscar un ejemplo de contabilidad y de comercio y comercio exterior? Pues la fácil es buscar, bueno, no es fácil, realmente no es fácil. Lo que deberíamos hacer es buscar en las bases de datos otras investigaciones que se hayan hecho sobre la contabilidad y el comercio internacional. Encontrando otras investigaciones, podemos identificar en esas investigaciones qué era lo que estaban buscando resolver, cuáles eran los objetivos, cuáles eran las preocupaciones del autor, del investigador y a cuáles resultados llegó. Entonces, por eso, en el próximo encuentro les hablaré de las bases de datos, de las búsquedas en las bases de datos para encontrar otras investigaciones que nos puedan servir de ejemplo. Así como esta diapositiva nos presenta ejemplos de administración, economía y contabilidad, pues buscar investigaciones que se hayan realizado antes también nos van a servir como ejemplo. Bueno, perfecto. Vamos a ver otra pregunta por acá. Tenemos 10 minutos. Me salió el mensaje de Zoom. Entonces, me preguntan que si un tema podría ser el fraude financiero. Sí, es un tema muy interesante. Es un tema que podrían abordarlo desde diferentes aristas. El fraude financiero, partiendo, por ejemplo, de la confianza que tienen los colombianos en el sistema financiero. O también podrían hacer la investigación partiendo de
de estos desfalcos, de estas trampas que les ponen a los usuarios, los delincuentes, por medio de un correo electrónico para acceder a su información de sus cuentas. Podrían abordarlo desde ahí, de la delincuencia, podrían abordarlo con los problemas de la captación ilegal de dinero, podrían abordarlo desde casos como el que sucedió en Colombia con Interbolsa, o sea, con una comisionista de bolsa, y también podría sobre pensiones. Eh, pues podrían hacer una investigación, me parece que sí, me parece que tiene que ver mucho, podrían hacer un estudio o proponer un estudio, un análisis sobre la brecha pensional en Colombia. O sea, a partir de la brecha pensional, o sea que hay un problema porque a futuro aumenta el número de personas que se van a pensionar, pero si el desempleo aumentara, tendríamos menos personas trabajando y cotizando para las pensiones de ellos y para el gasto de las personas que se están pensionando ahora. Un problema, me parece que es muy interesante el tema y tiene toda una carrera para profundizar en él. Ahora lo que tiene que presentar es la propuesta, una propuesta de investigación para desarrollarlo en la carrera, y ese tema es apropiado. También el tema de la auditoría es apropiado, es muy pertinente. Naturalmente el tema de las NIF, pero entonces muy bueno y muy interesante buscar artículos, investigaciones que se han hecho al respecto sobre las NIF y pensar ahora en las consecuencias. O sea, ahora qué ha pasado después de la implementación de las NIF en las grandes empresas. Que se supone que ya las grandes empresas, las del grupo 1, si no me equivoco, ¿qué pasó ahora después de que las empresas del grupo 1 implementaron las NIF? Entonces, buscar investigaciones sobre eso y bueno, animarse a estudiar y plantearse un problema de investigación. Bueno, yo creo que nos quedan como 4 minutos. Aprovecho para darle las gracias por su atención y animarles a que continúen con sus inquietudes en la investigación, que avancen en su propuesta de investigación y que piensen que no es un trabajo más para presentar en una materia más, sino que puede ser el comienzo de su trabajo de grado, ¿cierto? De su trabajo de investigación. Más adelante podría llevar su propuesta a un semillero de investigación o usted de manera autónoma irlo desarrollando, ¿cierto? Para eso puede contar con el apoyo de todos sus docentes, no solamente los de investigación, sino la idea es que si a usted le gusta el tema de auditoría y llegó a las clases, a clase de auditoría, usted le pueda preguntar a su docente qué bibliografía le recomienda, qué material de estudio le recomienda para avanzar en el tema, cualquiera que este sea, de los que hemos hablado. Bueno, la primera entrega está en el aula virtual, creo que la tengo para el 18. Aprovechando que el 17 tenemos encuentro, entonces me imagino que ahí van a llevar de pronto algunas inquietudes y van a querer pulir el trabajo, entonces estoy casi seguro que les puse la entrega para el 18. Y el trabajo es en equipo, ustedes tienen equipos de trabajo, 2, 3 personas, es un trabajo dispendioso, no se recomienda hacerlo solo, de hecho en el aula virtual dice que es una entrega grupal, entonces, bueno, mucho ánimo. La primera entrega es selección del tema y problema. De hecho,
fíjense bien que en la pestaña de la entrega 1 dice exactamente qué es lo que, en qué consiste la entrega. Bueno, entonces, si alguien aún no tiene equipo, si alguien aún está solo, puede enviar un mensaje masivo a todos los compañeros. Hay una opción en el aula virtual que dice participantes, y ahí le aparecen todos los compañeros del aula con el correo electrónico. Si alguien aún no tiene grupo, no hay que esperar hasta el próximo encuentro, ya mismo puede escribir un correo electrónico a todos los compañeros. Y su afinidad de temas, usted dirá en su correo, a mí me gustan estos temas, el tema 1, el tema 2, el tema 3, quién me acepta en su grupo, quién está solo, o sea, ahí sí ya es gestión de cada uno que envíe el correo, ¿cierto? Y aprovechemos la plataforma. Puede ser un grupo, les he dicho que 3 personas, pueden ser 4, pero que de verdad se note que son 4 personas, o sea, que la calidad del trabajo sea muy superior, ¿cierto? Que se note que esa persona adicional genera un aporte significativo en el equipo de trabajo. Bueno, que tengan buena noche. Si tienen inquietudes como Grace y Joana Zuluaga, me escriben un correo electrónico, por favor. Me escriben un correo, me escriben un mensaje por medio del aula virtual para esos casos puntuales de los temas que aún están decidiendo si hacer o no hacer. Que tengan buena noche. Hasta pronto.